En el universo de la arquitectura, el tiempo y el espacio convergen, dando testimonio latente de la historia que se entreteje con las líneas y las formas, brindando vida a cada estructura. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia contribución a la narrativa del mundo y en las formas de expresión, una manera de inscribir nuestra presencia en la trama que nos hace protagonistas. Cada nueva estructura, cada edificación, no es solo un conjunto de materiales y formas, sino un portal hacia el futuro por descubrir, una puerta a un mundo de oportunidades que antes no existían. Hoy conoceremos un proyecto que marcó un capítulo fundamental en la arquitectura de San Luis. Terrazas del Portezuelo. Desde los primeros trazos en el papel, este lugar estaba llamado a ser parte de la historia grande, para escribir una nueva página, para convertirse en un emblema, una obra que habla a través del tiempo y que no solo es parte de la historia, sino que la está creando activamente en cada uno de sus rincones. Ariel, ¿me puedes contar un poquito de cómo se gestó este proyecto de terrazas? La idea fue descentralizar el edificio administrativo de la provincia de San Luis. Está ubicado en el centro de la ciudad y se elige este lugar que tiene una accesibilidad privilegiada porque tenemos a un costado la ruta que va a la ruta 7, la autopista que va a Mendoza, que conecta con Córdoba, con Buenos Aires, y por otro lado también tiene comunicación directa con la circunvalación de la ciudad de San Luis. Entonces eso facilita un montón el funcionamiento a nivel urbano y a nivel provincial. ¿Cómo estaría distribuida Terrazas? Porque cuando uno viene y no la conoce, es como que es una gran ciudad que te perdés en bloques y demás. ¿Cómo está distribuido? Con respecto a lo que es todo el edificio, se compone de lo que ya todos hemos visto como una especie de pirámide fragmentada, donde está el poder ejecutivo, y diferentes bloques, que son 4, donde están los ministerios, que están en la parte de abajo y que siguen esa forma así piramidal que acompaña la topografía. Está ubicado así en formas de terrazas. El edificio además se complementa con la torre del hito del Bicentenario, que es una torre de 125 metros de altura, la obra arquitectónica más alta que tenemos acá en la provincia. Últimamente se agregó a todo este conjunto arquitectónico el Salón de la Puntanidad, que está justo al costado de lo que es el dique Chico, y tiene unas vistas privilegiadas hacia la topografía y hacia las sierras de San Luis. La intención del diseñador, que fue el arquitecto Esteban Bondone, fue hacer un edificio que se convirtiera en un hito arquitectónico.
Entonces está implantado en la topografía puntana, está en las sierras, pero no intenta mimetizarse con el entorno, sino que convive con la flora y la fauna autóctona y el terreno. Pero bueno, la intención es destacarse, o sea, porque es un edificio público, el edificio público más importante que tenemos acá en la ciudad. ¿De qué material están hechos? Hay 4 bloques que son de hormigón prefabricado, que es donde se ubican los ministerios, y el edificio principal, el piramidal, es un edificio vidriado con un techo de acero Corten. El acero Corten es un producto importado que tiene ese color rojizo oxidado porque el acero se va oxidando. Es una oxidación controlada, obviamente, claro. Tiene un tratamiento especial y a través de los años también va variando la coloración y no se deteriora. Y por otro lado, funcionalmente, cada edificio de cada ministerio está armado con plantas libres. ¿Qué sería una planta libre? Eso te iba a preguntar. Ese espacio que no está subdividido por tabiques, por muros, tiene solamente las columnas y las losas. Y hay muros nada más que en los espacios que son absolutamente necesarios, como puede ser un baño o una escalera. ¿Esto qué permite? Al tener la planta liberada de elementos arquitectónicos donde solamente hay columnas, permite que sea flexible. Y la funcionalidad se va adaptando a los requerimientos a través del paso de los años. Tiene que ver justamente con la actualidad de lo arquitectónico, ¿no? Con esta cosa de la mutación permanente del espacio, ¿no? El contexto, la tecnología, toda la vida nuestra es muy dinámica y cada vez a pasos más acelerados. Y la arquitectura debe acompañar eso, debe dar respuestas a esos cambios que hay. Entonces una forma es hacer en muchos edificios públicos, incluso hospitales o escuelas, se plantea el diseño a través de una planta libre que permite una gran versatilidad y ir adaptándolo de acuerdo a los requerimientos que se van presentando. Desde tu visión personal, digo, ¿cómo te parece que influye en tanto lo social como en la ciudad de San Luis la aparición de esto, de terrazas de portezuelo, como descentralizando todo? Es un impacto muy positivo, urbanísticamente es muy positivo, por esto que yo te decía de la accesibilidad y de tener un edificio que sea representativo nuestro. Cuando pasan los turistas o las personas que transitan por la autopista, lo primero que ven de nuestra ciudad, la primera impresión son estos edificios públicos, primero terrazas de portezuelo, después la terminal, ahora el hospital, y un poco nos muestra un poco cómo somos, pero no solo eso por una cuestión estética, sino porque han resuelto problemas urbanísticos, ¿no? Y es un aporte y es un beneficio para nosotros, ¿no? En la cima de un pequeño cerro, en el seno de terrazas del portezuelo, yace el mirador Hito del Bicentenario. Una estructura audaz, un testimonio de vanguardia que se eleva majestuosa hasta alcanzar los 130 metros de altura. Desde su atalaya se despliega un mirador que abraza la ciudad de San Luis y sus alrededores. Una sinfonía visual que nos invita a contemplar el legado que la tierra guarda en su regazo. Jorge, ¿cómo se empieza a armar el hito? ¿Por dónde largaron? ¿Cómo llegó a tus manos, digamos? Terraza del Portezuelo tiene como 2 inauguraciones. Una en el 2010, donde se inaugura la pirámide y en los edificios denominados herraduras, y después una segunda inauguración, que creo que fue fines del 2011, donde se habilita el 100% del complejo y se inaugura el Hito del Bicentenario como la última obra, digamos, la que cierra el complejo Terraza del Portezuelo. El Hito del Bicentenario parte de una premisa del gobernador, donde él imaginaba esta especie de aguja basada en un concepto matemático que es el de los fractales,
habla un poco de una regularidad matemática de elementos geométricos, que en este caso lo que se trabajó fue el triángulo. ¿Me puedes contar un poquito materiales que se usaron? ¿Cómo se encaró? El hito básicamente tiene dos materiales preponderantes, o sea, hormigón armado, que es el primer tramo de esta aguja, que tiene aproximadamente 60 metros de altura y en cuyo coronamiento se cuelga esta especie de balcón que sirve de mirador, y a partir de esos 60 metros tenemos una estructura reticulada metálica de caños circulares que lo lleva a una altura aproximadamente final de 128 metros. ¿Fue muy complejo trabajar algo que no se había hecho en San Luis, así como el hito? Lo más complejo del hito fue la estructura metálica. El segundo tramo, digamos, de la aguja es una estructura que por su altura es muy pesada, y la única, digamos, el camino que encontramos para utilizar los recursos disponibles era apilar tramos de estructuras metálicas fabricadas en taller, que además debían ser fabricadas en taller por una cuestión de calidad constructiva. O sea, es muy difícil trabajar a esa altura con elementos tan pesados. Te iba a preguntar eso, digamos, ¿el clima influye en algo? Digo, porque es una zona ventosa, el terreno es diferente. Fue uno de los grandes desafíos, porque nosotros para construir esa estructura metálica trabajamos con estructuras apiladas de aproximadamente 3 metros de altura, que no te podría decir con precisión cuál era el peso, pero eran elementos bastante pesados que levantábamos y íbamos apilando con una grúa torre. Vos imagínate que si el hito tiene 128 metros de altura, el operador de la grúa torre llegó a estar a casi 140 metros de altura. Y con una grúa torre íbamos subiendo esas estructuras y las íbamos apilando. Entonces, ¿cuál era el perjuicio del viento? Que nosotros teníamos que alinear y aplomar esas estructuras colgadas de la grúa torre, con operadores colgados en el módulo que estábamos apilando, y además protegiendo la zona donde íbamos a soldar para que la calidad de la soldadura fuera buena, porque vos tenés que tener condiciones controladas de temperatura y oxígeno. Así que bueno, ese fue un gran desafío. En muchos momentos tuvimos que parar montajes por la velocidad del viento. Así que sí, el viento fue una de las grandes atenuantes. Perdón, y en cuanto al trabajo, digamos, la gente que trabaja con vos demás, ¿tenían la experiencia ya de hacer esto? Se armaron equipos especializados. En el caso, por ejemplo, de la estructura metálica, trabajamos con soldadores que venían con experiencia en gasoductos, que eran los únicos que tenían en la provincia la experiencia para soldar con la calidad que necesitábamos. Entonces, cada tramo se apilaban y se abulonaban, pero el abulonado era principalmente para poder nivelar los tramos. Claro. Pero después todos los tramos están soldados, y los únicos que tenían esa experiencia eran los soldadores de gasoducto. ¿Cuánto tiempo llevó la construcción del hito? Aproximadamente 1 año y medio. Ahora a la distancia, ¿cómo te resuena que el hito pase a ser tan referente para todo? Es la obra con la que menos experiencia yo contaba, entonces para mí siempre va a ser la obra más dificultosa que me tocó hacer. Y después una gran satisfacción, como te decía, haber participado en obras que son icónicas para San Luis, que la gente les tenga cariño y que las reconozca. Y que yo también las pueda ver, digamos, todos los días porque vivo acá. Eso te voy a decir, cuando pasás y la ves, ¿qué te pasa? Y sigo sintiendo la misma emoción que cuando me tocó ejecutarla, y la alegría de cuando me tocó inaugurarla. Así que le debo mucho al hito. Es un hito en mi carrera. Al imaginar y dar vida a un nuevo espacio, descorremos velos que ocultan horizontes que se expanden ante nosotros, cruzando el umbral. Cada muro, cada viga, se erige como un testigo silencioso de este rito de creación, de este acto de inscribir nuestras aspiraciones. Canal 13. Bien nuestro.
En Terrazas del Portezuelo, la fusión de arte y arquitectura se convierte en un diálogo etéreo. La escultura y la estructura se entrelazan armoniosamente, dando lugar a un todo que va más allá de sus partes individuales. La escultura no es una mera adición, sino el latido mismo del alma de esta obra maestra arquitectónica. Cada curva, cada ángulo, cada textura son notas en un concierto visual, creando un paisaje que respira, que pulsa, que vive. Agustina, hay una obra tuya acá en Terraza del Portezuelo. Tengo una obra en la entrada del Salón de la Puntaneidad que se llama Hijas del Viento. ¿Cómo surgió la idea de esta escultura? El proyecto se da inicio cuando el programa de Pinta San Luis lanzan una convocatoria de esculturas con la idea de armar un museo a cielo abierto. ¿Cuáles eran las consignas que pedía esta convocatoria? Bueno, una de las características de la convocatoria era que esté inspirada en la flora y fauna de San Luis y que las esculturas respeten las condiciones de una escultura monumental. Esto quiere decir una escultura de grandes dimensiones. ¿Cómo largaste a diseñar? Y lo primero que hice fue reconocer el espacio donde iba a ser emplazada, que era acá en todo este predio, y ver cómo es que dialogaba el hombre, que vendría a ser el concreto y la edificación, con la naturaleza, que era uno de los temas que ellos exigían, ¿no? Estuve buscando, investigando, había una flor que era la que a mí me gustaba. Y bueno, como pasa en San Luis, nos conocemos todos y varios de los escultores que se presentaban coincidíamos con la misma inspiración. La misma flor. La misma flor, hasta que seguí buscando y me encontré con el clavel del aire. Justo esta flor tiene un relato que cuenta una historia de un femicidio. En ese momento, que fue en el 2019, se estaba hablando y había organizaciones para el Encuentro Plurinacional de Mujeres. Además de que soy mujer, me sentí como atravesada por la historia. Me parecía que era un momento propicio para hablar de esto, ¿no? Al final de cuentas, siempre el arte termina siendo ahí como del momento, ¿no? Es hija del tiempo. Así que bueno, dije, nada, esta es la inspiración. Suena como que la inspiración te buscó a vos y no vos a ella, porque era una flor, cambiaste a otra y te trajo un montón de información y data que te sirvió a vos personalmente. Sí, digamos. sí. Es la lucha, ¿no? El resurgimiento, el renacer de esa nativa que matan en la leyenda, que surge en la flor. Bueno, acá, o sea, la flor sería la lucha, ¿no? ¿Cuánto tiempo proceso de construcción de la escultura tuviste? Una vez que estuvimos en el taller, fueron 3 meses. 3 meses sobre la escultura. Sí. Y día y tarde, o sea, todo el día tocaba esto. Sí, full time. Sí. Una vez que te distancias, que dejas ahí, digamos, no reflexionás sobre lo que dejaste ahí, que lo va a ver mucha gente, que pasa a ser un punto por ahí de encuentro. De hecho, estamos charlando en base a esa escultura que hiciste algún día. De esa cabeza salió eso. Y yo pienso que con las esculturas monumentales se genera algo que es el arte público, y el arte público en sí le pertenece al otro, ¿no? O sea, empieza a tener como un sentido cívico, donde ya no habla del todo del artista, sino de esto, de la cultura, de la sociedad y de ellos, de ese otro que va a ir, va a transitarlo. A mí me encanta eso y me desligo total. Ahí es la parte donde es una caricia para mí.
nos adentramos en la esencia misma de este sitio, donde las huellas del pasado y las aspiraciones del futuro convergen en un tejido único de historia y potencial. Las generaciones se entrelazan en una danza incesante de cambio y crecimiento, en un crisol de culturas y un testimonio vivo de nuestra condición como seres en constante movimiento. Este lugar se convierte en el punto de encuentro, un espacio donde las raíces profundas se fusionan con las ramas extendidas hacia el porvenir. Guillermo, estamos en Terraza de Portezuelo. Lo geográfico de este lugar, ¿cómo incide para que aparezca Terrazas de Portezuelo? Hay que plantear este tema de la ubicación de los sitios en relación a lo que se conoce en geografía como la influencia humana en el sustrato. Y esas influencias pueden ser variadas, que se pueden conjugar, ocultar o compartir. Y en este caso se puede hablar de dos influencias, una influencia simbólica y una influencia que se le conoce como tránsito. Y esto es fundamental porque San Luis nace como ciudad precisamente en función al tránsito. Hay que tener en cuenta que el espacio americano era un espacio desconocido y que tenía determinadas condiciones geográficas naturales que el hombre utiliza a favor o que impiden la relación de la vinculación del hombre con el espacio. En este caso, las sierras centrales de San Luis, que son las que están como expresión más austral a espalda nuestro, representaba un obstáculo para el tránsito entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y cuando los españoles a fines del siglo XVI inician ese tránsito, ven que no pueden pasar por las sierras, entonces buscan una alternativa para el paso. Es fundamental entonces ubicar este lugar dentro de un amplio contexto americano y la única forma de transitar, de realizar el paso por la sierra era justamente por este lugar, que es conocido precisamente como la punta de la sierra, lo cual indica que era el único lugar por donde se podía pasar. Es por ello que esta margen, no porque esta margen no estaba habitada, sino la margen izquierda del río Chorrillo era el más apto para la ubicación de la ciudad. Pero hay que tener en cuenta que el camino nace antes que la ciudad. El tránsito comienza a partir del año 1583, cuando Alonso de Sotomayor, que es un gobernador de Chile, que recién fundada Buenos Aires, hace la travesía del Atlántico, se baja en el río de la Plata y con una enorme tropa de soldados y de carretas, transita por el paso del sur de la sierra central en las sierras pampeanas, por donde hoy estaría San Luis, en su camino hacia Chile, pasa por Mendoza y llega a Santiago, donde asume como gobernador de Chile. Es decir, el camino fue anterior a la fundación de la ciudad. Ah, claro. ¿Por qué? Porque 11 años después, va a ser establecida la ciudad, ya sobre el camino. Este concepto de tránsito que tiene que ver justamente, que creo que vamos a desembocar en Terrazas, pero previamente este concepto de tránsito está atravesando absolutamente la historia de San Luis siempre, ¿no? Sí, porque hay que tener en cuenta que ese antiguo camino español del siglo XVI se transformó con el tiempo en la Ruta Nacional número 7, que es justamente el que pasa por San Luis. Cuando a comienzos del siglo XXI la Ruta 7 se traslada, ¿sí?, un par de kilómetros más hacia el sur, se crea el ambiente necesario para crear una gran escenografía, que es justamente donde estamos nosotros. Y esa escenografía fue utilizada para establecer algunos hitos, algunas construcciones que le brinda a las personas que justamente transitan por esa ruta una imagen de San Luis. No se ha podido cambiar en la historia porque está como muy marcado la ciudad tránsito, ¿no? Con esta idea de poner acá en este lugar Terrazas y otros lugares icónicos de San Luis, ¿qué se busca? Evidentemente se busca tener una relación en torno al espacio y proyectar una imagen de San Luis. Se podría hacer el parangón como un gran escenario. Es decir, si San Luis es una ciudad de tránsito, ¿qué es lo que se ve de San Luis? Y aquí lo que estamos mostrando es una visión, ¿sí?, una imagen de San Luis
no para los puntanos que viven en San Luis, sino para las personas que transitan la nueva traza de la Ruta 7, donde San Luis proyecta una imagen impactante, imponente, moderna. Pensemos en el Hito, pensemos en Terraza Portezuelo, pensemos en el nuevo Hospital Ramón Carrillo, que implica, de cierta manera, una valorización simbólica del espacio, sigue jugando en la mentalidad de los puntanos. Así como el río es el cauce de la historia, este lugar emerge como una estela en la corriente del tiempo, siendo un eco de susurros ancestrales y un preludio de las voces venideras, un nexo entre generaciones, un puente entre culturas, un abrazo. Cada sombra en terrazas del Portezuelo cuenta una historia que trasciende las palabras. Es un capítulo que se escribe con cada paso, con cada mirada, con cada sueño. Llevar adelante el legado de quienes nos precedieron y forjar el camino para aquellos que nos seguirán es una responsabilidad, un privilegio en donde la vida nos invita a volar y donde solo es cuestión de dejarse llevar.